Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios a través del folleto de la Escuela Sabática. Gracias por estar aquí conmigo. En esta ocasión vamos a estudiar un tema muy interesante acerca de la vida de Abraham, la promesa que Dios cumplió y cómo en medio de las adversidades Abraham se mantuvo fiel a la causa de Dios. Vamos a orar en este momento. Querido Padre que estás en el cielo, dirígenos en este momento, Señor, al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos tratando la historia de Abraham, en el momento en que Dios le ordena que sacrifique a su hijo Isaac. Y me llama la atención porque Abraham menciona una palabra importante y es Dios proveerá. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando Dios provee en nuestra vida? Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 22, versículo 8, versículo 14 y versículo 18. Dice de la siguiente manera: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y el versículo 18 dice así: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto oíste a mi voz. Es una maravillosa historia de cómo Dios provee aún en medio de las dificultades, ¿sabes? En ese momento el cordero era Isaac. Él debía ser ofrecido delante de Dios. Esa fue la orden, el mandato de Dios que le dijo a Abraham. Pero sucedió algo, y es que Isaac le preguntó a su padre: Padre, ¿qué cordero vamos a usar para el sacrificio? Y él le dice: no tenemos un cordero como tal, físico, pero Dios proveerá del cordero para el sacrificio. Qué gran fe tenía Abraham, y es la que nosotros podemos experimentar también en nuestro Dios, ¿sabes? Cuando Isaac le hizo la pregunta a su padre sobre el animal para el sacrificio, Abraham dio una respuesta intrigante que dice: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Sin embargo, esto tiene un trasfondo muy importante. En la lengua hebrea, una palabra hebrea que quiere decir Dios se proveerá a sí mismo como el cordero. Dios, el mismo cordero, era Dios, que en un futuro sería Jesucristo, que moriría en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esa palabra en hebreo es ireló. Se usa de manera significativa para decir proveerse a sí mismo, o literalmente puede significar también verse a sí mismo. Por ende, lo que vemos aquí en la historia de Abraham con Isaac, que iba a ser el sacrificio entre comillas, vemos ejemplificado la esencia del plan de salvación por el cual el Señor mismo sufre y paga personalmente el castigo por nuestros pecados. Era necesario un cordero que moriría en ese holocausto para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Y esto no solo lo encontramos, esta referencia no la encontramos solamente en el Antiguo Testamento, sino también en Romanos capítulo 5, del 6 al 8. Acompáñame a ese texto, por favor. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8 dice de la siguiente manera: dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, un versículo muy conocido, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De esto se trata la esencia del plan de salvación, en que Cristo muere por nosotros, entrega su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que nosotros podamos vivir por causa de Él. Cristo muere, pero nosotros vivimos por causa de la muerte de Cristo. Tenemos esperanza porque Cristo murió en la cruz del Calvario, y de esta manera nosotros podemos avanzar sin temor, con una fe viva en nuestro Salvador, y nuestra vida incluso también será de testimonio para otras personas que conozcan esta maravillosa historia que hizo Jesús por nosotros. Abraham en ese momento fue ordenado por Dios para sacrificar a su hijo Isaac, pero Dios le mostró a Abraham de un inicio que no era Isaac el que tenía que morir, sino que moriría el hijo
Jesucristo. Dios entregaría a su Hijo, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esto es importante mirarlo. Y hay una pregunta que quiero hacerte en este momento. Esto que sucedió en la historia, ¿cómo nos ayuda a comprender mejor lo que sucedió en la cruz y lo que Dios sufrió por nosotros? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta a lo que Jesús hizo por nosotros? No hay mayor respuesta que la que hizo también Abraham. Él obedeció al mandato de Dios, tuvo fe y se aferró a la promesa de que ese Salvador vendría a este mundo a morir por nosotros. De la misma manera, nosotros debemos obedecer a nuestro Padre Celestial, número 1. Número 2, tener una fe viva en Él. Y número 3, contemplar a Cristo allí en la cruz, donde podemos obtener la salvación para nuestras vidas y encontramos la mayor esperanza para cada uno de nosotros. Pero sucede algo también en la historia de Abraham, y es que luego de que ocurre esto, años más adelante, fallece su esposa Sara, la muerte de Sara. Un momento triste para él. Su esposa, que quería mucho, que la amaba, murió. Pero lo que dice Génesis capítulo 22, versículo 23, también nos muestra una parte de la esperanza que podía tener Abraham por medio de la promesa de Dios. Dice Génesis 23, capítulo 23, ¿qué función tiene la historia de la muerte y el entierro de Sara en el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham? Era una promesa que tenía varios aspectos, pero ¿en qué lugar de la promesa podemos ubicar la muerte de Sara y de qué manera puede funcionar para Abraham esa esperanza de que Dios cumpliría la promesa? La mención de la muerte de Sara inmediatamente después de la historia del sacrificio de Isaac, son capítulos que están unidos, sugiere que ella pudo haber quedado afectada por este incidente que casi le costó la vida a su hijo. De alguna manera, Sara también participó de la prueba con su esposo. No era solo Abraham el que estaba siendo probado por Dios, por su fe, sino también Sara, al igual que en sus viajes y su falta de fe temporal. Abraham tuvo falta de fe, pero también Sara tuvo o pudo haber experimentado esta falta de fe en su vida. ¿Sabes? Hay algo interesante que dice la palabra de Dios, y es que Sara es la única mujer que se menciona, es la única mujer en el Antiguo Testamento que se menciona el número de sus años, la única. Algo quiere decirnos detrás de todo esto, esos detalles tan precisos. Y dice además lo que muestra su centralidad en la historia. Sara también era parte de la historia, parte de la promesa que Dios cumpliría en la vida de Abraham. La focalización en la compra del lugar de sepultura de Sara cuando ella muere, quiere abarcar gran parte del capítulo. Más que en su muerte, enfatiza la conexión con la tierra prometida. Es en la tierra prometida donde Sara es sepultada. O sea, Dios realmente llevó a Abraham a la tierra prometida, le cumplió su promesa, le dio a su hijo. E incluso también salvó a su hijo de haber sido sacrificado en ese momento. Y le dio un cordero para que lo ofreciera al Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios, que cumple sus promesas, que nunca deja una de ellas sin cumplir. Ese es el Dios en el que yo creo y en el que tú puedes creer. Por eso te invito en este momento que escribas ahí en el chat la siguiente declaración o la siguiente frase. Confío en un Dios que todo lo que cumple lo promete. Escríbelo ahí en el chat en este momento y vamos a orar para que este mensaje sea una realidad en nosotros. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias Señor, porque hoy una vez más vemos evidenciado en la vida de Abraham que tú tenías un propósito con él y su promesa se cumplió en su vida. Bendice Señor a cada una de las personas que están conectadas viendo este video y que podamos comprender siempre que tú tienes el control en medio de las pruebas, en medio de las dificultades y los problemas que podamos afrontar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, querido amigo, suscribirte a mi canal para que puedas seguir disfrutando de estos videos que el Señor realiza para ti. No soy yo, es el Señor que graba estos videos para que todos nosotros podamos ser edificados con su palabra. Suscríbete, dale like y comparte con otras personas y nos vemos en un próximo estudio. Bendiciones.